Bueno, muy buenas noches. Estamos en una emisión más de nuestras entrevistas aquí en Sentido Común. Yo soy Renata Turrent y hoy tengo el placer de entrevistar al subsecretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muy buenas noches, Renata. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo quisiera empezar esta entrevista un poco con una pregunta difícil porque creo que de los datos que menos que menos se ha podido ahondar quizá por la cantidad de datos positivos que se han tenido en materia económica. Si usted nos pudiera dar los tres datos que considera más importantes de este sexenio, los tres avances más importantes, ¿cuáles serían? Yo sé que son más y ahorita me gustaría ahondar en algunos muy específicos, pero si tuviera tres para la audiencia que tenga muy claros. No, sí, por supuesto. Está difícil porque, como dices, hay varios. Yo el principal quedaría un poquito que cae, sobre todo en el ámbito de la Secretaría de Hacienda, es que la deuda está prácticamente anclada y que las finanzas públicas se han mantenido sanas, robustas. La política de coherencia fiscal y prudencia fiscal que se ha mantenido, sobre todo cuando el presidente delinea esta política, pues es lo que ha generado, creo yo, una percepción muy positiva de México en los mercados internacionales, con los inversionistas, inclusive que se distinga de otros países emergentes. Entonces, yo te mencionaría un principal resultado, la fortaleza de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica que ha generado la política del presidente López Obrador. El segundo tema que creo que es muy importante en términos de resultados, pero que no le cae en la Secretaría de Hacienda, pero creo que es importante reconocerlo por el impacto que tiene, sobre todo cuando se fortalece el mercado interno, son las reformas laborales que impulsó el presidente. ¿Cuáles son estas reformas? Bueno, la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Esto es muy importante porque blinda a las familias que perciben este ingreso. También la reforma que se llama la famosa reforma del outsourcing, ¿no? Estos mecanismos de outsourcing que de alguna manera generaban utilidades o competitividad a cargo de los derechos de los trabajadores. Y esto creo que era una transferencia que en realidad se hacía de la clase de los trabajadores a las empresas. Entonces, no solamente no se eliminó el mecanismo, pero más bien ahora se regula y se vigila que tenga sentido. Entonces creo que esta es una de las reformas también más importantes. Y el segundo también, y otra reforma laboral muy importante tiene que ver con las reformas de pensiones que se aprobó en el 2020, eh, así como los programas de transferencia, sobre todo a los adultos mayores, que son personas que no cotizaron en su momento en el sistema de seguridad y ahora pueden tener pues un ahorro, una pensión en los momentos de su vida, ¿no? Entonces creo que ese es algo importante que ha formalizado, que ha reforzado, mejor dicho, el consumo interno en México y ha blindado el ingreso y el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos en nuestro país. Creo que ese es uno de los resultados más importantes. El segundo, digamos, más importante tal vez. El tercero, creo yo, y es son la información que se acaba de publicar hace un par de semanas, es cuando se publica la última encuesta nacional de ingreso-gasto para el 2022, se publica en 2023. eh, Hay un resultado muy claro, no solamente en la reducción de la pobreza, sino que se mejoró la igualdad en este país. Creo que eso es muy importante porque el enfoque antes era, si bien era combatir la pobreza, no había un enfoque de universalidad o que tratara de generar una mayor equidad en nuestro país. Entonces, la encuesta que captura datos hasta el 2022 y todavía faltan los datos del 2023 y 2024, un poco arrojan que la política que se implementó de protección social, pero sobre todo de universalidad en los programas sociales, ha generado una mayor igualdad en nuestro país. Esto es importante porque cuando se piensa en crecimiento, en una sociedad desigual, el crecimiento lo único que genera es una mayor acumulación de riqueza, pues en las familias o en las empresas más ricas. Entonces creemos que el modelo que implementó el presidente está dando resultados. Probablemente en la ENIC que se presente en el 2025, con el corte al 2024, va a reflejar mejores resultados de los que se observaron en este corte. Y creo que ese es un gran resultado del sexenio de la administración del presidente. La reducción de la pobreza es significativamente superior a lo que se vieron en administraciones anteriores.
Totalmente. Y un poco ahondando en el tema de la deuda, hay tres temas alrededor de la deuda que me gustaría preguntarle. La primera es que es el modelo que ustedes siguen en la Secretaría de Hacienda ya se había intentado hacer o ya se había hecho en el gobierno de la Ciudad de México cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno, ¿no? Un poco esta idea que además él es muy vocal en las mañaneras al respecto, de decir los estados también tendrían que hacer esto y hay algunos estados, Querétaro lo hizo el gobierno anterior también del PAN, pero de pagar la deuda. En la Ciudad de México se pagó el 5 punto tantos por ciento de la deuda en lo que va de este sexenio de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces creo que un poco entender de dónde viene este modelo de no endeudamiento a nivel federal, que usted ya había tenido experiencia en la Ciudad de México. Lo segundo, un poco igual dentro del tema de la deuda, es a qué complicaciones se enfrentaron durante la crisis de la pandemia y por supuesto la posterior por la guerra entre Rusia y Ucrania, donde además había presiones políticas tremendas para que se endeudara el país, cosa que se decidió no hacer. Y la tercera, que es una crítica que le hacen al presidente López Obrador sobre el endeudamiento, que dice, bueno, es que sí hace tiene finanzas públicas sanas y hay austeridad, el gasto público es muy responsable, excepto con algunas cosas como Pemex, por ejemplo, ¿no? Como algunas cuestiones prioritarias del gobierno. Ahí entonces sí hay mucho gasto. Un poco entender esas tres, sé que son tres temas largos, pero todos alrededor de la deuda, un Sí. poco preguntarle de eso. No, muchas gracias. Y te agradezco de verdad la oportunidad de hablar de la deuda. Yo, mi primer trabajo, como lo mencionabas, fue en la Ciudad de México cuando el presidente era el jefe de gobierno. Y mi primer trabajo, de hecho, fue como las operaciones financieras, manejar la deuda pública de la ciudad en su momento. Y el presidente siempre ha tenido clara la política de gestión de deuda o la política de deuda y su gestión, con un principio siempre muy claro, que es mantenerla anclada, no hacerla crecer. Y hay una razón muy clara de por qué él ha tomado esta decisión. Eh, Cuando uno toma deuda y se genera, obviamente cuando uno toma deuda tiene que pagar una tasa de interés, eso todos lo sabemos, cuando tomamos una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario de auto, pagamos una tasa de interés. Esa tasa de interés le quita un espacio de ingresos al gobierno, en aquel entonces obviamente de la Ciudad de México, ahora del gobierno federal. Eh, Cuando un gobierno federal se endeuda, usualmente el servicio financiero se lo pagamos a los bancos o se lo pagamos a los grandes fondos de inversión, y por eso es importante que ellos confíen en nosotros, que nos perciban bien, para que nos puedan prestar barato. Pero técnicamente, cuando le pagamos esa tasa de interés a estos fondos, pues es una transferencia de recursos al exterior. Y eso creo que el presidente siempre lo ha tenido muy claro, porque en la medida en la que esta transferencia sea la menor posible, en realidad estamos manteniendo más recursos en nuestra economía. Entonces, desde que él era el jefe de gobierno, la política en aquel entonces para un subnacional, como se llaman a los estados desde el punto de vista de deuda subnacional, eh, pues el anclaje de la deuda era importante en términos de los ingresos que genera la ciudad, que es la capacidad para pagar su deuda. Y la política que definió el presidente en aquel entonces es que la deuda se mantuviera estable en términos reales. Es decir, si teníamos un portafolio de deuda, esta deuda no iba a crecer más allá de lo que se actualizaba por inflación. Esa es una regla muy clara que siempre ha tenido el presidente en mente. La aplica actualmente en los impuestos, cuando dice vamos a llevar al Congreso la ley de ingresos, solamente se actualizan por inflación, no se suben, no se crean nuevos impuestos, solamente se actualizan por inflación. Ahora, entonces en ese sentido, desde aquel entonces en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, refinanciábamos la deuda de manera continua. También hicimos el primer programa de cobertura sobre la tasa de interés. En México, un estado puede contratar deuda a tasa fija o a tasa variable. Entonces hacíamos una mezcla de tasa variable y con coberturas la convertíamos en tasa fija. Entonces fuimos el primer estado en aquel entonces que hizo una primera bursatilización, una primera emisión de certificados bursátiles en pesos en el mercado mexicano, y los primeros programas de cobertura cambiaria, ¿no? Mejor dicho, de tasa de interés. En aquel entonces Ahora ya lo hacen, disculpe ahora sí, otros estados ya lo hacen, ya. ya lo hacen otros estados, lo hacen ya de manera continua como un ejercicio normal del manejo de deuda.
pero en aquel entonces era el primer estado que lo hacía, entonces fue bastante innovador en su momento. Y la primera emisión bursátil subnacional. Ahora, en el gobierno al nivel federal, ahora la deuda es un poco diferente, se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto y no como porcentaje de los ingresos de la federación. Ese es el estándar internacional. Y la definición del presidente fue muy similar a la de la Ciudad de México. Dijo que la deuda se mantuviera estable en los términos del Producto Interno Bruto. Entonces, es lo que hemos hecho. La política de deuda de esta administración ha sido mantener la deuda anclada. Eso es muy importante porque la deuda venía subiendo de manera muy acelerada por los últimos 15 años. Y si hubiéramos mantenido esa tendencia, actualmente la deuda estaría cercana al 68% del Producto Interno Bruto. La deuda actualmente está abajo del 50%. Te puedo medio adelantar un poco que la deuda va a cerrar en alrededor del 48% este año. El presidente la recibió en 45, entonces ha subido muy poquito desde que él la recibió, pero se subió por el impacto del COVID. Entonces esto tiene que ver con las complicaciones, de hecho, que hubo durante esta administración. Cuando tenemos el impacto de COVID en 2020, los mercados internacionales se cerraron, había mucha incertidumbre, también el mercado local no podíamos colocar deuda, entonces tuvimos que hacer un manejo de deuda preventivo, tuvimos que tomar otras medidas para poder continuar el manejo de la deuda que había marcado el presidente. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta administración? Bueno, refinanciamientos de manera muy acelerada, más de 10,000 millones de dólares durante COVID. De hecho, cuando se mejoró un poquito la situación en el 2020, pudimos refinanciar a las tasas más bajas. Actualmente ya llevamos 15,000 millones, pero en ese momento ya llevábamos 10,000. Hemos realizado coberturas de tipo de cambio, entonces la deuda que emitimos en dólares o en euros la hemos blindado y la hemos pasado a pesos, sobre todo ahora que el peso está todavía más fuerte. Mantener la deuda anclada como porcentaje del Producto Interno Bruto, que no se mueva del mismo nivel. Esto es muy importante porque no dejamos que se detone el servicio financiero y esto, lo que te había mencionado, es una transferencia al exterior. Pero creo que una de las actividades también más importantes ha sido que la deuda, estamos tratando de que el servicio financiero de la deuda que le pagamos a los fondos de inversión, parte de ese servicio se le pueda devolver a los mexicanos o a las mexicanas. Y por eso hemos sido muy vocales en promover a CETES Directo, porque a través de CETES Directo la gente nos compra los bonos y en lugar de pagarle la tasa de interés a un fondo de inversión gigante en el exterior, se lo pago a una mexicana o a un mexicano, a una tasa de interés real muy competitiva y por encima del mercado. Eh, ¿Qué complicaciones vimos durante COVID? Es la segunda pregunta que me haces. Creo que la mayor parte fue, el impacto más importante fue COVID, donde no solamente se dislocaron los mercados, como se dice, es decir, no había mercados para colocar, no había compradores, pero también posterior a COVID se generó una inercia muy importante de inflación que estamos experimentando a nivel mundial. Y esto llevó también a un incremento o a una política monetaria muy agresiva, es decir, los bancos centrales empezaron a subir las tasas de interés mucho. Entonces, los gobiernos que se endeudaron durante COVID ahora tienen que refinanciar su deuda a tasas más caras. Y además, a tasas más caras y estamos enfrentando una inflación también muy alta. Entonces, creo que la decisión de no tomar más endeudamiento durante el COVID fue muy importante porque ahora nosotros no tenemos que estar enfrentando estos refinanciamientos. Por ponerte un ejemplo, si quisiéramos refinanciar el 2025 ahora nos saldría muy caro, o los vencimientos del 2024 nos saldrían muy caro, pero lo refinanciamos cuando estábamos en el 2020 a tasa cero. Entonces, eso ha hecho que México sea muy bien percibido por su manejo de deuda, por su manejo financiero, pero claramente hubo complicaciones. La caída del Producto Interno Bruto por el impacto de COVID hizo que la deuda como porcentaje del PIB se subiera. Eh, Llegamos a casi 52, pero aparte, a partir de ahí la hemos logrado bajar a casi 48%. El día de hoy la deuda está un poquito más abajo, pero bueno, esa es parte de los datos que va a dar el presidente en su informe. Y luego el tercer tema, que efectivamente es un reto muy importante, es cómo se maneja la deuda de Pemex. La deuda de Pemex en su mayoría es deuda que fue emitida en mercados extranjeros, quiere decir que está en una moneda extranjera, la mayoría en dólares. Eh, lo que ha sucedido con Pemex es muy importante tal vez darle un contexto, porque Pemex en los años anteriores prácticamente duplicó su deuda, sobre todo en los últimos, en la administración anterior, con la expectativa de que el sector privado iba a ampliar de manera significativa la producción. Pemex podía tomar un endeudamiento más acelerado porque iba a poder tener un flujo para poder pagar esa deuda.
Eh, lo que sucedió más bien es que la deuda de Pemex pasó de 50,000 millones de dólares a 100,000 millones de dólares en menos de 6 años, pero la producción no se expandió y ese supuesto probablemente fue erróneo, porque los productores privados, como estaban explorando en aguas profundas, les tomaba entre 7 y 8 años encontrar petróleo, entre 3 y 4 años desarrollar la infraestructura para sacar el petróleo, y la probabilidad de encontrar petróleo es el 25%, 20-25%. Entonces, era un poco irreal esperar que la inversión privada iba a generar un flujo muy grande de petróleo o de ingresos petroleros que pudiera generar este flujo para que Pemex pagara su deuda. Entonces, la situación actual es que la producción ya está estabilizada, venía cayendo muy rápidamente. Si no hubiéramos estabilizado la producción, estimamos que hoy estaríamos alrededor de 1 millón de barriles por día y estamos en 1.9 millones de barriles por día, con 1.8, 1.9, ahí fluctúa. Eh, pero la carga de deuda es muy grande. Entonces, hemos tratado de estabilizar la producción y hemos tratado de que la deuda de Pemex no siga subiendo. Esto lo hemos logrado. De hecho, la deuda de mercado de Pemex se ha reducido en cerca de 10,000 millones de dólares. Hemos hecho operaciones financieras conjuntas con la empresa, Hacienda y Pemex, de manera conjunta. Le hemos bajado la carga de deuda, perdón, de fiscal. Le hemos bajado el derecho de utilidad compartida del 65 al 40%. Y esto es para irle dando espacio a Pemex para que tenga flujo de efectivo y pueda enfrentar sus compromisos financieros. Al día de hoy, Pemex no ha dejado de pagar su deuda. Sin embargo, está cara, es una deuda cara en el mercado, pero bueno, estamos tratando de continuar estabilizando a la empresa. Es una de las empresas más grandes de Latinoamérica, pero con un nivel de endeudamiento muy alto heredado. Perfecto. Subsecretario, yo tengo tres temas juntos que un poco por lo menos de manera parcial, tienen que ver con la confianza que los inversionistas, la gente tiene en el manejo de las finanzas públicas de nuestro país. Y que de pronto en los medios de comunicación se tratan de explicar como fenómenos externos a la gestión de gobierno. Y a mí me gustaría preguntarle un poco su opinión al respecto. El tema de las remesas, que tocan máximos históricos, o sea, son tres máximos históricos, ¿no? El tema de las remesas, el tema de la inversión extranjera directa, que también toca máximos históricos en este sexenio, y la apreciación del peso con respecto al dólar, que es de en promedio 19%, 17, 19, ahorita se lo voy. Eh, con 19% con respecto al dólar, comparado con los últimos 7 sexenios que había habido depreciaciones eh, slash de evaluaciones, dependiendo el modelo todavía, de más de 30, en promedio de 35%, ¿no? Siendo el de la Madrid el más catastrófico, pero de ahí todos los demás sexenios también habían tenido depreciaciones. Si bien para estos tres temas existen factores externos que los explican, es decir, no se puede explicar únicamente por la gestión de gobierno. Por supuesto que hay por lo menos de manera parcial, una cuestión de confianza hacia las finanzas públicas. ¿Qué nos podría decir de estos tres temas en conjunto? No, por supuesto. De hecho, sí, las finanzas públicas es uno de los principales anclajes de la estabilidad macroeconómica de un país. Eh, Porque si un país no tiene finanzas sanas, lo primero que hace es entrar en estas sendas de endeudamiento acelerado. Y esto lo que genera, es un poco técnico, pero lo que genera es que un gobierno empieza a emitir más deuda, entonces mete presión en los mercados, las tasas de interés suben aunque no hubiera un ajuste del Banco Central. Luego la carga del servicio financiero es muy grande y entonces empieza a limitar todavía más las finanzas. Entonces es cuando se dicen, o los financieros dicen que un gobierno entró en una senda divergente, ¿no? Esto significa que de pronto es una senda explosiva de endeudamiento porque la gente o los gobiernos empiezan a usar más deuda para pagar deuda. Entonces, eso es lo principal que se tiene que evitar y por eso la importancia de tener finanzas públicas sanas, ¿no? Que estén equilibradas y que tengan un diferencial estructural anclado y estable. O sea, es decir, balances controlados. Eh, entonces, creo que un poco la confianza del país ha venido cambiando, sobre todo desde el 2019, porque había mucho escepticismo en la administración. En el 2019 mucha gente pensaba que el país se iba a sobreendeudar.
Sin embargo, el presidente siempre ha tenido este aspecto muy de prudencia, ha sido muy coherente en su prudencia fiscal. Y esto es lo que se está reflejando sobre todo en el incremento de la percepción positiva del país y la confianza. Eh, entonces, en realidad no son elementos externos, es una decisión de una política interna que se ha tomado, que ha definido el presidente y la Secretaría de Hacienda ha ejecutado en puntualidad, ¿no? Es mantener las finanzas públicas sanas, la deuda anclada, y esto ha generado también un poco una estabilización de las calificaciones crediticias. Eh, Hay otros elementos claramente, entre mayor sea la percepción positiva de un país, más inversión extranjera directa va a haber. Y lo que estamos observando precisamente es que México, había muchas críticas alrededor de que se estaba yendo la inversión o no estaba llegando. La verdad es que México ha tenido ingresos de inversión extranjera directa en niveles promedio. En los últimos más de 20 años son más o menos nos hemos mantenido en el promedio y esta administración estuvo en el promedio en el arranque, pero sobre todo cuando se empieza a materializar esta tendencia de relocalización de empresas en estos últimos meses, se está viendo ya un incremento más acelerado de la inversión extranjera directa. Sin embargo, las empresas no están decidiendo relocalizarse en México solo porque sí. Lo que están viendo es, obviamente, estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, un tipo de cambio estable que se ha venido apreciando y ahorita entramos en ese tema. Eh, las balanzas comerciales y balanzas de pago estables también, entonces no tenemos un desequilibrio importante en nuestra economía. Y esto es lo que creo que ha generado la fortaleza del peso, ¿no? El peso está fortaleciéndose porque están entrando muchos recursos de inversión extranjera directa, muchos recursos de remesas, como tú dices, máximos históricos, y porque hay estabilidad macroeconómica y porque estamos creciendo. México está creciendo entre el 3 y 4% después de COVID. Y esto es muy importante para la percepción de una empresa que de pronto quiere invertir en México. Las remesas, a su vez, están explicadas, obviamente, porque nuestra población, la población mexicana migrante, sobre todo en Estados Unidos, están en los mercados, un tercio de ellos están en el sector de construcción y dos tercios están en el sector de servicios. Construcción y servicios en Estados Unidos se movieron de manera asimétrica o un poco diferente, dependiendo de la etapa post-COVID, pero se mantuvieron empleados. Entonces, aunque en algún momento construcción estaba medio bajando un poco, servicio estaba subiendo, y cuando servicio estaba bajando, construcción estaba subiendo. Lo que ha generado es que nuestra población migrante ha mantenido un alto nivel de empleo en Estados Unidos y por eso están mandando remesas a niveles históricos que se han observado comparado con otros años. Y bueno, inversión extranjera directa, ya lo mencioné, cada vez hay más confianza en el país, sobre todo para aprovechar las ventajas de la red de tratados de libre comercio que tiene México, las inversiones en infraestructura que se han realizado en los últimos años, puertos, aeropuertos, trenes para movilizar carga y movilizar pasajeros, inversiones en, por ejemplo, el proyecto del corredor del Istmo promete muchísimo en cuanto a movilizar mercancía de Asia a la costa este norteamericana, el desarrollo sobre todo también de cruces fronterizos, prácticamente ha sido pura inversión de infraestructura para facilitación de comercio que ha impactado la oferta del país y eso es lo que está generando un mayor atractivo también. Y bueno, un resultado de eso que tengo que ser muy honesto, tampoco en la Secretaría de Hacienda lo esperábamos cuando formulamos el paquete fiscal. Pensábamos que estimábamos que la economía iba a crecer 3% y estamos creciendo arribita del 3%, pero no esperábamos que el tipo de cambio se apreciara de manera acelerada como lo estamos observando en los últimos meses. Yo creo que nadie en la economía tampoco lo esperaba. Eh, entonces, bueno, es un fenómeno que se está observando, pero que refleja la fortaleza del país. El tipo de cambio hay que recordar que es un precio que se determina por oferta y demanda y, y quiere decir que miles de analistas o tomadores de decisiones financieros están comprando más pesos que dólares y eso significa que están confiando muchísimo más en el país y por eso se está reflejando en una caída en el precio del dólar con respecto al peso, ¿no? El peso es, como tú dices, se ha apreciado entre el 19 y 20% en los últimos meses. Es una de las monedas emergentes que más se ha apreciado. Ahora se ha apreciado un poco más otras monedas en Latinoamérica, pero por otras razones más que los bancos centrales han movido sus tasas de interés, etcétera. Pero la apreciación del peso es por fortaleza de las finanzas, de los fundamentales económicos, es decir, una economía fuerte y la estabilidad macroeconómica.
Queda clarísimo. Y ya se nos acaba el tiempo, nada más me gustaría de última pregunta, un poco de cierre, preguntarle cuáles son los pendientes hacia un poco pensando al siguiente sexenio. Hablaba usted de la posible inversión que traerán los proyectos de infraestructura, en específico el del Istmo, pero bueno, también está el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, etcétera. Usted escribía hace como un mes que todavía hay espacio para recaudar más dinero y no necesaria y con estas medidas de austeridad, de finanzas sanas, poder continuar con los apoyos sociales, incluso ampliarlos. ¿Qué ve usted como los retos o pendientes rumbo al siguiente sexenio? Sí, bueno, el presidente ya nos ha dado lineamientos muy específicos para trabajar en digamos, lo que él llama una transición financiera ordenada, ¿no? Él no le quiere dejar ningún tema financiero a la siguiente administración. Entonces está tratando de concluir todos sus proyectos en su administración, no dejar ninguno inconcluso y además dejar las finanzas en orden para que la nueva administración empiece, digamos, de manera tranquila. Ya ellos van a imponer su ritmo o ellas van a imponer su ritmo, pero que no tengan urgencias de tener que realizar algún tipo de reformas fiscales o manejos financieros agresivos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nuestro lado, es que llegar a octubre del 2024 y entregar unas finanzas sanas, con la deuda prácticamente refinanciada durante el 2024 y 2025, para que no tengan que estar realizando transacciones, digamos, en mercados internacionales, que no sabemos cómo va a ser el 2025, pero siempre hay que pensar que puede ser que pase algo y no puedan salir al mercado, entonces que tengan suficientes digamos, suficiente efectivo en la caja y que no tengan presiones por la deuda y dejarlo todo en orden, ¿no? Pendientes, creo que, digamos, en esta administración se realizaron proyectos muy importantes y sobre todo políticas muy importantes y reformas muy significativas que creo que van a tener que ser continuadas. Una es seguir combatiendo la pobreza. El modelo creo que ya dejó claro que tiene resultados y si lo mantenemos, creo que la siguiente administración puede establecer un objetivo muy ambicioso de tener pobreza cero. Y creo que decirlo y establecerlo así tal vez sería muy importante para ya tratar de cerrar ese capítulo en un México que ha tenido mucha desigualdad y mucha pobreza y muchas brechas sociales que estamos tratando de cerrar. Segundo, creo que tenemos que incrementar la movilización masiva de financiamiento para el cambio climático y para la sostenibilidad. Creo que la siguiente administración seguro va a estar en esta tendencia global de tratar de atacar el cambio climático, de combatirlo, pero al mismo tiempo de cerrar brechas sociales. Y eso implica que todos los recursos en la economía deben ser movilizados hacia esos fines de manera proactiva, con incentivos claros, no de manera coercitiva. Y por eso creo que es muy importante terminar con un gran pendiente que iniciamos en esta administración, que es terminar de enverdecer el sector financiero para que puedan movilizarse todos estos recursos al cambio climático. Finanzas públicas creo que las vamos a cerrar en orden y eso creo que va a dejar espacio suficiente a la siguiente administración para tomar decisiones que quieran tomar. Si quieren incrementar los ingresos, hay varias opciones que no necesariamente implican una reforma fiscal para subir impuestos, y es lo que tú me mencionabas. Hay, digamos, México todavía está muy atrás en la recaudación de los ingresos tributarios. Entonces, sin subir la carga fiscal sobre los contribuyentes cumplidos, creo que atacando la evasión se puede incrementar la recaudación sin incrementar la carga fiscal de las empresas o de los individuos en nuestra economía, y más bien es tratar de ampliar la base. Esto creo que se puede hacer con reformas administrativas o tecnológicas en las unidades de recaudación. Y creo que además ya es necesario lo que podría llamar yo como una reforma tecnológica o administrativa de cuarta generación, que va más allá de solamente moverle a un nivel a las tasas de impuestos y subirlos por ley en la ley de ingresos. Creo que va más allá de tener que cruzar bases de datos, identificar dónde hay evasión, de manera ya con enfoques de manejo de riesgos, identificar, como dicen luego los outliers, ¿no? Alguien que no está cumpliendo, y más bien facilitar los procedimientos, que sean más fáciles las autorizaciones, las citas, y hacer auditorías ex post de manera más estratégica. Y creo que hacia allá nos tenemos que mover. Yo llamaría esto una reforma más bien administrativa o tecnológica de cuarta generación.
Pues, subsecretario, le agradezco muchísimo toda la pedagogía porque explicar la economía no es fácil para ningún, para nadie, entonces se lo agradezco muchísimo. Y bueno, cualquier duda también acá en redes sociales nos pueden escribir y vamos a tratar de estar contestando todo lo posible. Yo por mientras le dejo un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos, a todo tu auditorio, a todos los que te siguen y siguen el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Buenas noches.